Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido una obra muy importante de uno de los más grandes maestros de la escuela de Flandes del siglo XV, Roger van der Weyden. La elección de este tema, además de adecuarse a las celebraciones litúrgicas en las que nos encontramos, ha tenido mucho que ver con un libro espléndido que he leído en estos días preparando la Semana Santa. Su autora, Pilar Urbano, y el título La Madre del Ajusticiado, en donde la autora reflexiona sobre la escena del Gólgota. Se sitúa junto a la Madre del Ajusticiado y desde ese ángulo de excepción descubre una sorprendente trama en la que se entrecruzan las 7 palabras de Jesús, denominación convencional de las 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión antes de morir y que se recogen en los evangelios canónicos. Con los 7 dolores de la Virgen María, una devoción católica que conmemora los episodios de mayor sufrimiento en la vida de la Madre de Jesús, enfocándose en su papel como corredentora. Es decir, un sugestivo juego de espejos y de coincidencias que se producen entre la Madre y el Hijo. Un diálogo imperceptible, pero muy intenso. Gestos, medias palabras, miradas, silencios, recuerdos. Sobre todo recuerdos, que en aquellas últimas horas de Jesús, en su madre se le agolpan escenas de su vida con su Hijo. Un libro con el que se puede pensar, sentir, rezar. Pues bien, en la parte final de la obra, la autora menciona a 2 textos que utiliza para documentar alguna de las imágenes del libro. Uno de ellos es el poema de Stabat Mater de Jacopo da Tobi. Stava Mater, estaba la madre en latín. Es un poema medieval datado en el siglo XIII, de origen franciscano y atribuido tradicionalmente a Jacopo da Todi, cuyo uso más extendido desde el siglo XV es el de la secuencia. La secuencia es un himno poético, litúrgico, de la misa en rito romano, el cual ocurre en ciertas festividades entre el gradual y el evangelio, mientras el himno es propiamente así llamado por pertenecer al breviario. Las secuencias tienen forma de composiciones estróficas, rimadas. También es común su utilización dentro del oficio como himno para las festividades de la Mater Dolorosa. En este caso, los 10 primeros versos del poema conformarían el himno de vísperas, los 4 siguientes el himno de maitines y los 6 últimos el de laudes. Aparece además en algunos devocionarios y en ocasiones es cantado como motete para ciertos momentos litúrgicos distintos de la secuencia. Comienza con las palabras Stava Mater dolorosa, estaba la Madre dolorosa. Es una plegaria que medita sobre el sufrimiento de María, la Madre de Jesús,
durante la crucifixión de su hijo. No debemos confundir el himno Stava Mater Speciosa, atribuido al mismo autor, que narra el gozo de María por el nacimiento de su hijo. Stava Mater es una de las composiciones literarias que más veces han sido puestas en música. Cerca de 200 compositores de distintas épocas, géneros y estilos musicales han escrito obras sobre este texto. Las versiones más conocidas e interpretadas son las de Giovanni Battista Pergolesi, Rossini, pero también deben mencionarse las de Palestrina, Brunetti, Boccherini, Scarlatti, Vivaldi y un largo etcétera. Todas estas composiciones, pese a compartir título, en muchas ocasiones no comparten la misma forma musical ni la misma función. Así es posible encontrar el Stava Mater en forma de lauda, de motete en Palestrina, en himno en Vivaldi, en oratorio en Liszt, o también antífonas o como un género aparte. Nosotros vamos a escuchar varias interpretaciones. La primera de Giovanni Battista Pergolesi, obra maestra de la música sacra barroca, compuesta en 1736 durante las últimas semanas de vida del compositor, quien murió a los 26 años de tuberculosis. Está escrita para soprano alto, cuerdas y bajo continuo. Esta pieza destaca por su intensidad emocional, expresando el dolor de la Virgen mediante disonancias y un estilo operístico íntimo. Algunas de las claves de esta música que a continuación vamos a oír son, por ejemplo, el contexto de la creación, en la que Pergolesi compuso la obra en el monasterio de Puccioli, consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. La obra fue encargada para sustituir el Stabat Mater de Alessandro Scarlatti en los oficios del Viernes de Dolores. La estructura y las voces originalmente estaban compuestas para dos castratis, soprano y contralto, pero hoy en día es habitual su interpretación por soprano y mezzosoprano, acompañados por un conjunto reducido de cuerdas, violín 1 y 2 y viola, y bajo continuo. El estilo musical pues combina la polifonía con la transparencia del estilo galante, logrando un profundo patetismo. La obra consta de 12 movimientos que reflejan el poema del siglo XIII sobre el sufrimiento de María al pie de la cruz. Su legado es que a pesar de la temprana muerte de su autor, la obra gozó de un éxito inmediato y duradero en Europa. Es considerada una de las obras más importantes de la música sacra del siglo XVIII. Esta obra es famosa por su capacidad de transmitir una tormenta de sentimientos y un dolor humanizado, convirtiéndose en el testamento musical del compositor. Vamos a escuchar ahora esa primera versión
Si quieren ustedes ver la obra de la que vamos a hablar a continuación, una obra realmente espectacular de uno de los artistas de la escuela flamenca del siglo XV, Roger van der Weyden, obra de grandes dimensiones que hoy en día podemos admirarla en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su título El Calvario, y creo que sería muy bueno ver la imagen. La pueden ver ustedes a través de Twitter, de Radio María, también simplemente con poner el título del Calvario de Van der Weyden en el Escorial saldrá la imagen perfecta. Y sería muy interesante ver la imagen y oír la música al mismo tiempo. Pues vamos a escuchar maravillosa plegaria y enseguida volvemos. Bueno, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver.
Hoy estamos admirando una obra de arte, la que vamos a hablar a continuación, una de las obras más importantes de Roger van der Weyden, que se encuentran en el monasterio del Escorial, unido a el poema de Stabat Mater, que acabamos de escuchar esa música preciosa del compositor Pergolesi. Y ahora a continuación vamos a hablar del cuadro, de la obra. El título El Calvario, su autor, como ya les decía, Roger van der Weyden, que nace hacia 1399-1400 y muere en 1464. La fecha de la obra es entre el 1457 al 64. La materia y la técnica es un óleo sobre tabla. Las dimensiones son muy grandes, 3 metros 23,5 por 1,92. Y como les decía, se encuentra en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Qué es lo que vemos en la obra? Pues en el centro aparece la figura de tamaño natural de Cristo crucificado sobre una cruz en forma de T, que se cobija bajo un dosel fingido de color rojo. A los lados, las figuras de la Virgen y San Juan resaltan fuertemente con sus vestidos blancos, dando una impresión casi escultórica. El dramatismo de las tres imágenes y la plasticidad de sus formas, propias del artista, se ven aquí acentuados por la grandeza de la composición y por la tormentosa agitación de sus paños, en fuerte contraste sobre el fondo. El artista dibuja la anatomía del cuerpo desnudo de Cristo con total maestría, resaltando la transparencia de las gotas de sangre mediante sutiles veladuras sobre las carnaciones. Roger consigue en esta obra una de sus creaciones más personales, dotando a sus figuras de unas dimensiones descomunales, algo inhabitual en su producción. Ello se debe a que no fue encargado por un comitente, sino que el propio artista donó el Calvario a la capilla de Nuestra Señora de Gracia que había junto a la Cartuja de Soit, con la que mantuvo una estrecha relación desde que fue fundada en 1450, a las afueras de Bruselas. Se ha podido constatar que esta obra se vendió en 1555. Las fuentes documentales nos develan la identidad de su comprador, no desvelan la identidad de su comprador, pero sin duda debió de ser un miembro de la Casa de los Austrias española. Muy posible Felipe II, que había llegado de Inglaterra en septiembre de ese mismo año para asistir a la ceremonia de abdicación del emperador, ocurrida el 25 de octubre de ese mismo año, ya que es bien sabida la pasión del rey por los primitivos flamencos. También lo corroboraría el hecho de que fue Antonio Moro, su pintor de cámara, quien en 1555 ejecutó la obra que iba a sustituir el original de van der Weyden en la citada cartuja bruselesca. A su llegada a España, el Calvario se instala en un primer momento en la capilla del Palacio Real de Balsaín, más conocido como el Bosque de Segovia, antes de que Felipe II decidiera su traslado definitivo en 1567 al monasterio de San Lorenzo del Escorial, pues este se encontraba en esos momentos en plena construcción. La entrega oficial al edificio se produjo en el 74,
cuando ya se pudo instalar en el altar de la sacristía, donde fue sucesivamente ensalzada por algunos cronistas como el padre Sigüenza, como Lorenzo van der Hamen o Casiano del Pozo, quienes curiosamente olvidaron el nombre del pintor cuando aparecía perfectamente especificado en la citada entrega. El Calvario quedó allí hasta que Velázquez reorganizó a partir de 1656 las pinturas de El Escorial, trasladándose la obra a la librería del Coro, donde ha permanecido hasta principios del siglo XX, momento en que se llevó a las salas capitulares y posteriormente al Museo de Pintura Escurialense para poder ser admirado por el público y la crítica especializada. En su iconografía, en estas artes plásticas, la déesis o súplica, que es como así se le denomina, es una representación del arte cristiano que representa a la Virgen María de pie, a la derecha de Cristo, crucificado, es decir, a la izquierda del espectador, mientras que el apóstol Juan, también de pie, se representa a la izquierda de Cristo, es decir, a la derecha del espectador, reproduciendo la escena evangélica durante la que Cristo pronunció la tercera de esas 7 palabras últimas. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. Es habitual que se disponga la escena como parte superior de retablos y coros altos, y conforma muchas de las crux triunfalis y de las estaciones número 12 de los Vía Crucis. Las representaciones más generales de la escena, con inclusión en ocasiones de los 2 ladrones, de la lanzada de Longinos, del espasmo de la Virgen, o incluso otras escenas de la Pasión, suele recibir la denominación de Calvario. Se ha propuesto una interpretación simbólica de la Virgen como la Iglesia y de San Juan como la sinagoga, enlazando estas escenas con las del descubrimiento de la tumba vacía, que convierten a las 3 Marías en los primeros testigos de la resurrección frente a la incredulidad de los apóstoles varones. Esta magnífica representación fue la última obra del pintor, pintada apenas unos años antes de su muerte. Fue realizada sin interferencias de un encargo previo. Esto permitió al artista trabajar con gran libertad. Roger decidió realizar una obra enorme y grandiosa, de gran efecto devocional y artístico. En ella evolucionó definitivamente hacia las ideas que había estado desarrollando durante años. La obra es un magnífico resumen de los límites entre la pintura y la escultura, en cuanto a posibilidades para la captación de una imagen religiosa. Cuestión que preocupaba mucho al pintor, como se puede apreciar en las imágenes. Las figuras tienen, como decíamos, una escala enorme. El pintor logra culminar en ellas sus reflexiones sobre la pasión de Cristo. De su rostro caen 3 lágrimas que provocan en el espectador una fuerte emoción artística y religiosa. Las actitudes de San Juan y de la Virgen son aquí más solemnes y profundas que en otras representaciones. Por su parte, el blanco de las telas contrasta drásticamente con el rojo sangre de la tela de honor, lo que contribuye a un mayor efecto dramático.
En este calvario, Roger evolucionó desde el refinamiento de sus obras anteriores a una pintura construida a base de proporciones matemáticas, anticipándose a las representaciones puramente renacentistas. Los espacios cuadrados entre los pliegues de la tela roja están en la proporción 8:5, según dictaba una proporción matemática muy usada en el Renacimiento y conocida como el número áureo o sección áurea, de gran predicamento después entre los artistas italianos. La presentación está profundamente meditada. Los mismos pliegues de la tela roja parecen simular una especie de malla que van marcando las figuras y los elementos más emocionantes o relevantes para la narración. El pintor lo hace coincidir con el rostro de Cristo, la herida del costado, el paño de pureza, las rodillas quebradas, las manos de San Juan y los pies clavados. De esta manera consigue guiar la mirada del espectador a través de la obra. Bien, vamos a hacer otro descanso con una música preciosa del mismo poema de Stabat Mater, pero de otro autor, Marco Frisina. La escuchamos. De nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de un paralelismo precioso entre una obra musical como el Stabat Mater, un poema, como hemos dicho, del siglo XIII de Jacopo da Todi, y una obra maravillosa que se encuentra en el Escorial, el Calvario, de Roger van der Weyden.
En este apartado vamos a hablar un poco de este autor que nació hacia 1399 en Tournon. Entonces era una de las principales ciudades de Francia, pero enclavada en los territorios de los duques de Borgoña. El pintor vivió en Tournai y en Bruselas, donde su nombre se tradujo al flamenco de Roger de la Pasture en Roger van der Weyden, y allí murió en Bruselas el 18 de junio de 1464. Sus obras más famosas, las enormes Justicias de Trajano y Herkenwald, pintadas para el Ayuntamiento de Bruselas, fueron destruidas por los franceses cuando bombardearon la ciudad en 1695. También desapareció entonces el Archivo Municipal de Bruselas, el de Tournai, que se perdería durante la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, Bruselas y Tournai quedaron devastadas también durante los conflictos iconoclastas que se sucedieron desde 1566. Por fortuna, por entonces muchas de sus obras más importantes ya se habían trasladado a otros lugares. España, el Descendimiento, el Tríptico de Miraflores, el Calvario. A Francia, el gran políptico del Juicio Final. O Alemania, el Tríptico de la Adoración de los Reyes, para un altar iglesia Santa Columba de Colonia, hoy en el Alte Pinakothek de Múnich. En 1421, Bruselas y Tournai vivieron momentos de gran agitación política, social, frecuentemente con una gran violencia. Los años siguientes de la vida de van der Weyden fueron, en cambio, mucho menos turbulentos. Bruselas fue la ciudad donde fueron resueltos, hasta cierto punto, algunos de sus problemas sociales, económicos y políticos, que se estaban convirtiendo en un centro cada vez más importante y dominante del poder borgoñón. Bien, el padre de Roger, muerto durante el invierno de 1425, fue un próspero fabricante de cuchillos, manufactura de gran importancia en Tournai, donde se caracterizaba por la riqueza de su decoración. Su madre era, al parecer, de un nivel social más alto. Sus hijos no heredaron su condición. Sabemos que ninguna de las dos hijas recibió el tratamiento de mademoiselle. Roger destacó como dibujante y pintor de extraordinaria competencia, actitudes que posiblemente empezaron a desarrollar ya en su infancia. Habría hecho su aprendizaje probablemente en Tournai, en el taller de Robert Campin, que era sin duda el principal pintor de la ciudad. Los artesanos de Tournai carecieron de fuerza real hasta que en el 1423 los pintores y orfebres se constituyeron en un gremio de verdad, con sus reglamentos y sus registros de miembros. Es posible que Roger estuviera entonces en Bruselas, donde pocos años antes contrajo matrimonio con Elizabeth Gorfart, una joven de prometedora posición. Para conseguir ese ventajoso matrimonio, Roger debía de tener ya una carrera segura y rentable. Sin embargo, regresó a Tournai probablemente para proteger a su madre viuda y a sus dos hermanas de los excesos y riesgos que allí se vivían. De manera que en 1427 entró como aprendiz, quizás por segunda vez, en el taller de Robert Campin, y en realidad no pudo ser un auténtico aprendizaje, pues ya tenía 30 años. Era un hombre casado, con al menos un hijo, de modo que ese supuesto aprendizaje pudo ser un artificio, una respuesta a la peculiar situación política de aquellos momentos. Campin, favorecido por el régimen, entonces en el poder, le habría proporcionado así una oportunidad para trabajar en Tournai.
Es posible que nuestro artista dividiera su tiempo entre Tournai y Bruselas. El 1 de agosto de 1432 se convirtió en maestro del gremio, lo cual significaba que podía trabajar allí por su propia cuenta, por cuenta propia, como se dice ahora. Parece que el resto de su vida mantuvo un taller abierto en Tournai y en Bruselas, pero su residencia principal estuvo en Bruselas, pues fue el pintor oficial de la ciudad. Desde aproximadamente 1443 ocupaba 2 casas contiguas en la llamada Calle del Oro, que era más o menos equidistante del Palacio de Coudenberg, residencia del duque de Borgoña. El ayuntamiento y el mercado, hoy la famosa Grand Place, los centros de la vida cívica y el comercio, y la colegiata de Santa Gúdula, hoy la catedral, la más importante de las iglesias de la ciudad. En 1453 se firmó una escritura en un comedor de la casa del artista, lo que significa que tenía más de uno. Parece claro que dirigía un taller muy activo y que por tanto tenía que dar de comer a un gran número de ayudantes, como era lo usual en la época. Es posible que trabajara en una de las 2 casas, donde además se hospedarían los aprendices y quizá otros miembros del equipo. Es posible que algunos de ellos no se quedaran mucho tiempo en su taller, mientras que otros colaboradores sí que estuvieron durante un largo tiempo, incluso especializados en determinadas tareas. Pues en estos talleres los sentimientos humanos, como el del dolor, la emoción o la tristeza, y las expresiones patéticas de sus figuras serán, junto a una impecable técnica, reservada para sí y para sus colaboradores más dotados, su gran aportación al arte flamenco del siglo XV. Fue enterrado en la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas. Y antes de comenzar con la última parte de nuestro programa, vamos a volver a escuchar esa primera versión que hemos oído al comienzo de la primera parte y enseguida continuamos.
Bueno, pues estamos ya terminando el programa de hoy de Ojos para Ver, en el que hemos hablado de un poema maravilloso de Jacopo da Todi, de Stabat Mater. Hemos hablado sobre una obra excepcional que se encuentra en el monasterio del Escorial, el Calvario, de Roger van der Weyden. Y para esta tercera y última parte del programa, pues voy a leer algunas estrofas del poema con música del fondo, una música interpretada por la Escolanía de Montserrat, y mirando la obra podamos sentir la inspiración que el texto supuso para los artistas en esas obras que intentaron recrear el amor y el dolor infinito de la Virgen a los pies de la Santa Cruz. Comenzamos con alguno de esos poemas. Estaba la Madre dolorosa, llorosa, junto a la cruz, en que pendía su Hijo. Su alma gimiente, contristada y doliente, fue atravesada por la espada. Oh, qué triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa Madre al ver las penas de su excelso Hijo. ¿Qué hombre no lloraría viendo a la Madre de Cristo sufriendo en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería contemplando a la Madre con su Hijo tan doliente? Por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y sometido a los azotes. Vio a su dulce Hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. Ea, Madre, fuente de dolor, hazme sentir tu dolor, haz que yo llore contigo. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, hazme esto, fija las llagas del crucificado con fuerza en mi corazón. De tu Hijo malherido, que en tanto sufrió por mí, las penas parte conmigo. Déjame llorar contigo y condolerme por él mientras esté vivo yo. Junto a la cruz, estar contigo y asociarme a ti en el llanto es mi más vivo deseo. Virgen de vírgenes, preclara por mí, ya no estés amarga, hazme junto a ti llorar. Haz que yo lleve su muerte, asóciame a su pasión y me quede con sus llagas. Haz que sus llagas me hieran, haz que me embriaguen la cruz y la sangre de tu Hijo. Porque no arda yo en las llamas, defiéndeme, Virgen Santa, en el día del juicio. Cristo, cuando haya de irme, haz que tú, Madre, me lleve a la palma de la victoriosa. Y cuando mi cuerpo muera, haz que mi alma se esconda la gloria del paraíso. Amén. Bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy. Les deseo una feliz y santa Semana Santa y me despido hasta el próximo programa. Un abrazo y hasta pronto.
Así finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana.